Comenzar ya el webinar de hoy. Antes de nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia al webinar de hoy. La verdad es que estamos muy agradecidos del interés que ha suscitado este webinar y sobre todo el interés que, por lo tanto, genera la herramienta del programa de cálculo mecánico hidráulico de ASETU, que, como sabéis, bueno, pues es el Grupo Sectorial de Tuberías Plásticas de ANAID, Asociación Española de Industriales de Plástico. Antes de nada, bueno, pues como siempre y en todos los webinars, la verdad es que, bueno, para mí esto también es algo nuevo, porque normalmente en las series de webinars que hago soy la moderadora y no la ponente, por decirlo de una manera. Así es que, bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, bueno, pues en este webinar os voy a intentar explicar un poco cuál es el funcionamiento del programa de cálculo mecánico hidráulico que hemos lanzado hace poco. Mi nombre es Amanda Gómez y soy técnico dentro del Grupo Sectorial de Tuberías Plásticas de ANAID, ASETU. Bueno, dentro de la asociación también desarrollo otras actividades, como puede ser, por ejemplo, pues, la secretaria del Comité Técnico de Normalización de Plásticos y Cauchos, específicamente del subcomité 8, de reciclado de plásticos, desde donde se generan y se revisan diferentes normas relativas al reciclado de plástico que tengan que ver con polímeros. Bueno, pues ahí también os dejo mi correo, aunque bueno, supongo que la mayoría de vosotros ya también lo tenéis. Así es que, sin más, vamos a empezar ya con esta presentación. Y bueno, pues vamos a empezar diciendo, pues evidentemente todos sabemos la necesidad de una correcta instalación de un sistema de tuberías plásticas. Sí que es cierto que normalmente, bueno, pues suele haber algunas especificidades que hay que tener en cuenta para este tipo de sistemas de tuberías y, bueno, en muchísimas normas que tienen que ver con, bueno, muchísimas normas, en normas que tienen que ver con la instalación específica de tuberías plásticas, ¿no? Pues nos llama la atención acerca de una serie de parámetros que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el tipo de zanja, el tipo de relleno, el grado de compactación que tiene que tener las arenas de compactación, si existen o no existencias de cargas rodantes, el arrellanamiento y otros parámetros que hay que tener en cuenta durante la instalación de estas tuberías. Estos parámetros son muy importantes porque, en este sentido, si no se ejecutan bien, bueno, pues puede hacer que nuestro sistema de tuberías, nuestra red de tuberías acabe fracasando y no acabe teniendo toda la vida que debería de llegar a tener, de como mínimo 50 años. En este sentido, y para tener un buen diseño de esta red de tuberías plásticas, es necesario realizar antes un cálculo de las acciones tanto mecánicas como hidráulicas del sistema de tuberías plásticas. Para ello, bueno, pues existen una serie de normas técnicas que nos dicen cómo tiene que ser este cálculo de acciones. Específicamente, bueno, ya os hablaré de ella, pero en España existe una norma que es la UNE 53331, cuya última versión es de este año, del año 2021, que, bueno, pues la citaré más veces a lo largo de este webinar, básicamente porque es la norma desde donde parte el programa de cálculo ASETU. Así pues, bueno, pues como no, antes os quiero contar un poco cuál es el camino que hemos seguido hasta llegar en el punto en el que estamos. En el año 2002 se propuso el hacer un programa de cálculo mecánico e hidráulico para tuberías de PVC. Este programa de cálculo estaba basado en la UNE 53331 del año 97, que por aquel entonces, bueno, pues no era una norma, sino que era, bueno, pues era un informe, básicamente. De ahí viene la coletilla del IN del final. En este sentido, bueno, pues les pedimos al Instituto Eduardo Torroja que nos desarrollara este programa con todas las especificidades perdón, con todas las especificidades y con todo las ecuaciones y demás condiciones que tienen que tener en cuenta este tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Más, bueno, también os voy a contar un poco qué era lo que incluía. Bueno, supongo que muchos de vosotros también habréis utilizado, perdón,
muchos de vosotros también habréis utilizado este programa de cálculo. Este programa de cálculo, si recordáis bien, era un programa que era instalable y ejecutable. También era, es verdad, un programa de cálculo guiado que daba al final, como resultado, un informe final con todas las acciones que sufría la red de tuberías o el tubo en cuestión. Es verdad, también era un formato multilingüe y, bueno, pues los cálculos mecánicos se realizaban para aplicaciones de presión y presión. Esto sí, pues bueno, pues bajo las normas de producto de la UNE EN 1452 y también bajo la UNE EN 1401. Más adelante, después del año 2002, se vio la necesidad de tener que sacar el programa de cálculo mecánico para tuberías de polietileno, en este caso, bajo la norma ATV, la norma alemana ATV A127. Este programa de cálculo, que supongo que también muchos de vosotros lo habréis utilizado, fue desarrollado por la ingeniería alemana Ingesoft, y bueno, pues la novedad que suponía con respecto al anterior programa de PVC, que todavía por aquellas que seguía estando disponible bajo descarga gratuita en la web de ASETUB. Bueno, pues el siguiente paso, la novedad que tenía este programa de cálculo para tuberías de polietileno frente al programa de cálculo para tuberías de PVC-U, pues era básicamente que era en online, es decir, ya ofrecía el poder hacer cálculos de una manera descentralizada, es decir, no me hace falta tener instalado el programa en mi propio ordenador, sino que directamente a través de cualquier dispositivo soy capaz de, de hacer este tipo de cálculos mecánicos. Y que es cierto que solamente tenía para realizar cálculo mecánico. En el caso del PVC-U tenía posibilidad de hacer cálculo mecánico, cálculo hidráulico. Lo que sí, bueno, en este sentido era exactamente igual, es decir, era un cálculo guiado, que esto hacía que, al final todos sabéis que el hacer este tipo de cálculos mecánicos es una operación compleja y, bueno, creímos necesario el que fuera una manera fácil de hacerlo, a través de una serie de pestañas que, bueno, pues en este sentido seguía la estela del anterior programa de cálculo. También generaba un informe final, era una plataforma también multilingüe y se podían realizar cálculos mecánicos para aplicaciones con presión de tuberías de polietileno bajo la norma UNE EN 12200. Precisamente porque digamos que se quedaron obsoletos estos dos programas, no tanto en sí por las normas de producto, sino más bien por, como consecuencia de la renovación de la UNE 53331 y la adaptación de la misma a las necesidades y las especificidades de hoy en día. Bueno, pues aprovechando precisamente esta situación, pues decidimos en este año desarrollar el programa de cálculo mecánico hidráulico para tuberías de PVC-U y polietileno, basado para el cálculo mecánico en la UNE 53331 como de versión de este año, y para el cálculo hidráulico la UNE 53959, y bueno, en este caso hemos querido que sea una herramienta unificada, es decir, no me hace falta tener por un lado una herramienta que me haga el cálculo mecánico e hidráulico de tuberías de PVC-U, y por otro lado una herramienta para el cálculo mecánico para tuberías de polietileno para aplicaciones con presión, sino que directamente en una sola herramienta y en una única herramienta, bueno, pues podamos tener acceso a este tipo de cálculos y, bueno, pues en un formato también online. En este caso, quienes nos han desarrollado la herramienta ha sido una empresa que, bueno, es especialista en este tipo de soluciones, que se llama Soluciones Extranet. Bueno, la verdad es que la colaboración ha sido directa y buena, y, bueno, pues seguimos todavía en contacto con ellos por si hubiera que mejorar incluso el programa con respecto a lo que hemos lanzado, que lo hemos lanzado de hecho
esta misma semana, supongo que os habrá llegado la comunicación a todos. En este sentido, bueno, pues más o menos ya os lo he contado, pero también está aquí reflejado el programa de cálculo mecánico hidráulico. Podéis acceder a través directamente de este link o bien a través de la web de ASETU. No obstante, al finalizar esta presentación, si os parece bien, compartiré mi pantalla y os diré pues, las maneras que tenemos de acceder, las diferentes maneras que tenemos de acceder a este programa de cálculo en caso de que todavía no hayáis accedido. Como os decía, es una plataforma que es online, también es multilingüe, es decir, la tenemos disponible en español, en inglés. Los informes finales los generan en 4 idiomas diferentes, es en inglés, en portugués, en francés y en español. Y pues, por seguir un poco el cálculo mecánico que se realiza y también el hidráulico, son cálculos que son guiados, es decir, van a través de pestaña y bueno, para el cálculo mecánico en general, bueno, pues para aplicaciones con y sin presión. Por haceros un resumen, en este sentido, bueno, ya os mandaré la presentación si queréis con posterioridad y completaré esta tabla para que tengáis también presente cuáles son los diámetros nominales que se incluyen y cuáles son las presiones nominales o rigideces nominales, dependiendo de si son aplicaciones con presión o sin presión, ¿vale?, que se tienen en este sentido. Pero bueno, por resumir un poco, en esta tabla os presento los tipos de normas y de cálculos que se pueden realizar. Como os he dicho, el cálculo hidráulico bajo la UNE 53959, el mecánico bajo la UNE 53331 para aplicaciones con presión y sin presión, y bueno, pues para aplicaciones con presión pues se pueden hacer para los materiales de PVCU bajo esta norma que veis, que es la UNE en ISO 1452, y bajo también la de polietileno bajo la norma UNE en 12201. Y para aplicaciones sin presión, bueno, pues tenemos la de PVCU con la norma UNE en 1401. Esto sí, lo digo ya, y además lo viene ahí reflejado. Estas normas de tuberías y este cálculo mecánico se realiza para, bueno, pues para tuberías de pared compacta. Hay una nota al final de esta diapositiva que lo que indica es que, bueno, pues para, por ejemplo, para otro tipo de tuberías, como puedan ser tuberías de pared estructurada o, por ejemplo, directamente tuberías que sean multicapa y demás, bueno, pues deberíais de consultar directamente con los fabricantes. En este caso, por ejemplo, del PVCO pasa exactamente lo mismo, tiene unas especificidades propias. Es recomendable, bueno, pues contactar directamente con los fabricantes que ofrecen este tipo de producto, pues para que ellos os puedan facilitar los cálculos en cuestión. Con respecto al poliéster reforzado con fibra de vidrio, AmiBlue nos ha cedido su propia herramienta para poder hacer el cálculo en este sentido. Y bueno, a través de la web de ASETU, si no os lo enseño luego también, podéis acceder también a esta herramienta que se llama AmiTools y bueno, también hace cálculos para tuberías de PRC, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sin más, aquí también os hago un pequeño resumen de cuál es el título de las 3 normas que incluyen estas tuberías. Es decir, la 1452 es para PVC bueno, pues, para conducción de agua y para saneamiento enterrado aéreo o compresión. La UNE en 12201 es la que recoge las tuberías plásticas para conducción de agua y saneamiento, compresión de polietileno. Y la UNE en 1401, pues esta es la relativa a las tuberías de PVC para saneamiento y alcantarillado enterrados, pero sin presión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esta panorámica de cuáles son la norma para los cálculos y la norma de productos que recoge, pues vamos a continuar en este sentido. ¿Y cómo vamos a continuar? Bueno, pues haciendo un poco una visita guiada rápida sobre cuál es la interfaz. En este sentido, como veis, en la parte de la izquierda aparecen una serie de botones que, bueno, pues os voy a mostrar aquí. En este sentido, en mi perfil, lo que podéis hacer es, bueno, pues modificar vuestro propio perfil e incluso modificar la contraseña que tenéis asociada para cada perfil. Una persona tiene un perfil porque además va asociado a un correo electrónico. Con el, bueno, ya sabéis que para poder utilizar esta herramienta, si no lo sabéis os lo digo ya, para poder utilizar esta herramienta es necesario inscribirse. La inscripción es totalmente gratuita, es decir, este programa de cálculo no es de pago, está a disposición libre
de quien quiera. Eso sí, bueno, pues se tiene que inscribir con un nombre y un correo electrónico que, bueno, pues finalmente introduciendo esos datos se genera directamente un perfil y una contraseña que será la que vosotros queráis para poder acceder al programa de cálculo. No se ve muy bien, tendría que haber cambiado el color, lo cual lo siento, pero bueno, si veis hay un botoncito también que se llama mis proyectos. Cada vez que se genera un proyecto nuevo y cada vez que se le da a calcular, cuando ya se pasan por todas las pestañas, se guarda directamente en este apartado, de manera que podemos llegar a tener online y en cualquier momento un histórico de todos los proyectos a los que queramos acceder, para o bien modificarlos o bien simplemente consultarlos. Para poder hacer nuevos cálculos, en este sentido, existe este botón de nuevo proyecto al cual deberemos clicar para pasar a través de las diferentes pestañas. Y como os decía, si le dais a ese icono del mundito, aunque ya os digo que la idea de este programa es que sea fácil de utilizar, o sea, que sea user-friendly, y que tenga una interfaz lo suficientemente comprensible por todos como para, no necesitar mucha ayuda. En cualquiera de los casos, si por lo que sea la necesitáis, hay un manual de usuario que lo podéis descargar directamente haciendo clic en ese botón, pues para cualquier tipo de consulta que tengáis. Si aún así esto no resulta suficiente, podéis escribirnos a info@setu.es, pues comentándonos vuestras dudas, pero en cualquiera de los casos este manual de usuario recoge muy bien cuáles son cada uno de los pasos que se tienen que hacer, qué es lo que tiene en cuenta, qué es lo que no. Y bueno, la verdad es que podemos aprender mucho más de cuál es el funcionamiento que hay por detrás de esta aplicación. Bueno, sí, antes de seguir, hay que decir que el botón que se encuentra justo al lado del nombre de usuario sirve pues para salir de la sesión. Este botón, que es como de apagado, por decirlo de una manera, sirve para salir de la sesión y pues no dejar acceso a otras personas que puedan llegar a conectarse con nuestro propio perfil. Y sin más, pues voy a directamente a dar comienzo a lo que sería la generación de un nuevo proyecto, ¿vale? En este sentido, cuando le damos clic a nuevo proyecto, lo que se nos despliega primero es esta pantalla de datos, en donde deberemos de rellenar de manera obligatoria el nombre del proyecto, lugar del proyecto y la empresa, creo recordar también. Y aquí será donde podemos elegir qué tipo de cálculo es el que queremos hacer, es decir, si es un cálculo mecánico o un cálculo hidráulico, a través de un desplegable que se encuentra aquí, qué tipo de conducción es la que queremos hacer, si es una conducción con presión o sin presión, qué tipo de materiales sí que tenemos, si tenemos PVC o un polietileno P40, 80 o 100. En cualquiera de los casos también tenemos aquí este apartado en donde podemos subir el logotipo de nuestra empresa, lo que creamos conveniente, y que se reflejará en el informe final. Asimismo, pues también se encuentra un pequeño apartado de notas en donde, si queremos, pues podemos añadir lo que consideremos que también se reflejará en el informe final. Si le damos al botón de siguiente, pues aquí podremos elegir cuál es el tipo de instalación que queremos realizar. La norma UNE 53331 recoge este tipo de instalaciones que veis aquí a continuación, es decir, una instalación en zanja, una instalación en terraplén, una instalación en zanja terraplenada y luego después, en el caso de que tengamos una instalación con dos cuerpos, pues puede ser realizada al mismo nivel o a distinto nivel. Asimismo, pues la norma UNE 53331 recoge el tipo de seguridad para el cálculo mecánico aplicado. En este sentido, pues existe la seguridad del tipo A, que es un caso normal, en donde tiene que ser como máximo del 2,5%, y en la seguridad del tipo B tiene que ser como máximo del 2%. En este sentido, la norma recoge que esto es un caso especial. Normalmente, el tipo de seguridad que se suele coger suele ser un caso del tipo A. Para el tipo B, pues una especie de condiciones, digamos, que puedan llegar a ser, que puedan llegar a tener unas especificidades que haya que tener en cuenta.
Si hacemos clic en el botón del siguiente, bueno, esto ya lo he contado, que son los tipos de instalaciones que podemos tener. Aquí ya están reflejadas y son, de hecho, las mismas imágenes que nos podemos encontrar en el programa de cálculo y son las que he comentado anteriormente. Si le damos al botón de siguiente, bueno, pues en este sentido, pues ya iríamos ya más a lo que es la definición del tipo de, ¿vale? Aquí deberemos de introducir la altura, que es H1, la altura de por encima de la clave del tubo, cuál es la anchura que hay de la zanja que se mide también a partir de la clave del tubo, y bueno, y también cuál es el ángulo de inclinación de la zanja. Y bueno, en este sentido, pues existe un botón, que es este que veis aquí, de dimensiones, el cual, bueno, pues nos facilita el poder escoger dentro de las tablas de producto cuál es el diámetro que nosotros necesitamos, el diámetro y la presión nominal en este sentido. Como veis, son casillas que están indicadas en gris y, bueno, pues si nuestra aplicación es para compresión nominal, es decir, es compresión, se rellenará esta casilla de PN. En el caso de que sea sin presión, esta casilla permanecerá vacía y la que se rellenará será la de la rigidez nominal. Adicionalmente, también podremos bueno, pues introducir la presión interna del tubo, así como la altura del nivel freático, que es esta HA que encontráis aquí. En cualquiera de los casos, si hacéis scroll hacia abajo en esta parte, os indica cuál es la nomenclatura de cada una de las pantallas. En la siguiente pestaña, bueno, pues lo que tendremos será el ángulo, cuál es el ángulo de apoyo del tubo, que también a través de un desplegable pues podremos ver en este sentido pues cuál es la que necesitamos, ¿de acuerdo? Que es simplemente en esta pantalla seleccionarla y con esto ya cumpliríamos para poder acceder a la siguiente parte, que, bueno, en este sentido sería cuál es el tipo de relleno que tenemos para la instalación. El programa distingue dos partes. Por una parte está la zona 1, ¿vale? Y por otra parte está la zona 2. La zona 1 sería la zona superior del tubo, que sería esta que hemos puesto aquí en esta imagen, y la zona 2 sería justo la zona que se encuentra alrededor del tubo. Entonces, bueno, pues tendremos que indicar tal y como aparece en la norma, qué tipo de relleno es el que tenemos. Si queréis más información en este sentido, podéis acceder al manual en donde describe, haciendo clic en este botón, en donde describe bueno, pues cuáles son esas especificidades para decir cuál es un tipo de terreno no cohesivo, poco cohesivo, medianamente cohesivo o cohesivo, así como, bueno, pues tipo de instalación de relleno en la zona superior, en la zona 1, en donde aparecen también en la norma pues estos 4 tipos de instalaciones. Asimismo, bueno, en el tipo de relleno de la zona 2, pues también deberemos de indicar si es no cohesivo, poco cohesivo, medianamente cohesivo o no cohesivo, así como, bueno, pues también si no recuerdo mal, también en la parte de la densidad específica del relleno. En este sentido, si le damos clic a siguiente, nos aparece el tipo de suelo. Tendremos que seleccionar de manera, digamos, arriba, encima de esta parte, hay una zona en donde a manera de título informativo podremos seleccionar cuál es el tipo de suelo que tenemos, si es un G1, G2, G3, G4, ¿vale? Y a continuación, bueno, pues deberemos de rellenar cuáles son los módulos de compresión alrededor del tubo, ¿vale? Es decir, uno sería la parte superior, E2 la que estaría por encima de la clave y también alrededor del tubo, E3 las que conformarían en los laterales de la zanja y E4 justo en la zona inferior de la zanja. En este sentido, bueno, se ofrece una tabla en caso de que no se conozcan en función del tipo de suelo y en función del proctor normal del suelo que tengamos. Por último, está la parte de sobrecargas. En este sentido, podemos encontrarnos con tres situaciones. Nos encontraremos con la parte de sobrecargas concentradas, o sea, que no tenga sobrecargas, perdón, con la parte de sobrecargas concentradas y con la parte de sobrecargas repartidas. En este sentido, bueno, pues tendremos que rellenar cuál es la altura en el caso de que esté pavimentado, como es en este caso y tal y como se ofrece en la primera parte,
cuál es la altura del pavimento y de cada una de las partes y cuál es, bueno, pues esa presión que se ejerce en cada uno de ellos y cuál es el vehículo que puede pasar por encima de nuestra instalación de tuberías, ¿vale? En este botón de vehículos lo que tendremos que hacer también es escoger cuál es el tipo de vehículo que nosotros queramos seleccionar en este segmento. En el caso de que sea una concentración repartida, bueno, pues deberemos de hacer lo mismo. Tendremos que indicar cuál es la longitud de la sobrecarga repartida. Bueno, primero indicar si se trata de un vehículo de cadenas o bien si se trata de un acopio, por decirlo de una manera, y también, bueno, pues indicar cuál es la longitud de esa sobrecarga, así como el ancho de esa sobrecarga y, bueno, y cuál es el esfuerzo al que se tiene que soportar. Si le damos clic aquí, nos calcula directamente este parámetro que es necesario para poder hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Y por último le daríamos a clic a calcular. Espero que haya quedado más o menos claro, si no, bueno, luego después hacemos la ronda de preguntas. Esto es con respecto al cálculo mecánico. Cuando damos clic a calcular, lo que ocurre es que nos lleva a una pantalla con un resumen de todos los esfuerzos que ha calculado y arriba, bueno, nos aparecerá la opción de generar el informe, que como veis, y os había dicho anteriormente, este informe se puede generar en 4 idiomas, en inglés, en portugués, en francés y en español. Y una vez dado clic a continuar, se descargará directamente este informe en nuestro dispositivo y, bueno, pues nos indicará si se trata de una instalación válida o no válida, que ya habremos visto anteriormente. Con respecto al cálculo hidráulico, lo que tendremos que hacer es, en esta parte de aquí, hemos terminado la parte del cálculo mecánico, ahora nos vamos al cálculo hidráulico. Con respecto al cálculo hidráulico, si le damos otra vez a nuevo proyecto, nos volverá a aparecer por defecto, bueno, pues esta pantalla de datos. Y si en la parte del tipo de cálculo, pues bueno, elegimos hidráulico, bueno, pues tendremos que elegir el tipo de conducción, que siempre va a ser con presión, ¿vale? Y el tipo de material, que aquí pues nuevamente está PVCU, P40, 80 y 100. Igualmente, bueno, pues tendremos que rellenar todos los campos de esta parte y también, bueno, pues si queremos también podemos adjuntar una imagen y unas notas que queramos establecer. Cuando, bueno, introducimos, nuevamente hacemos clic en este botón de dimensiones, se introduce de manera automática el diámetro nominal y el espesor del tubo y deberemos de introducir a mano cuál es la longitud del tubo en cuestión, ¿vale? A continuación elegiremos si tenemos el dato del caudal o bien de la velocidad media del agua de la tubería y, bueno, pues indicar también, porque así lo establece en la norma que rige el cálculo hidráulico para tuberías plásticas, esto es la UNE 53959, bueno, pues cuál es la temperatura interior del fluido. En el caso del PVC es de hasta 45 grados y en el caso del polietileno es de hasta 40 grados, tal y como indica la norma. Y, bueno, después de darle a calcular, se genera un informe con resultados diferentes en español, inglés, francés y portugués, tal como pasaba anteriormente, y que se descargará directamente en nuestro ordenador. En este sentido, y también por comentaros un poco más, hemos hablado de lo que sería la parte del diseño de las redes de tuberías, pero también para poder hacer que un sistema de tuberías, una red de tuberías, tenga una vida de al menos de 50 años, no solamente hay que tener un buen diseño, sino también una buena instalación de las redes de tuberías. En este sentido, ASETU también, bueno, pues ofrece esta formación, que es el carnet de instalador de especialista en sistema de tuberías plásticas para las redes de abastecimiento y saneamiento. Y, bueno, simplemente comentaros que a día de hoy, y desde que nació en el año 2004, lleva ya más de 220 cursos con más de 1.900 instaladores cualificados. De hecho, bueno, por comentaros un poco, en el curso de tuberías que hubo ayer, salió directamente este tema, en donde, bueno, una compañía de aguas pues dijo que
bueno, pues había varios de los instaladores que estaban allí haciendo las pruebas de presión tenían también este carnet, que al final lo que hace es concienciar al instalador de las especificidades que puede llegar a tener la instalación de este tipo de tuberías. Y bueno, hacemos este curso en colaboración con AGDAR, también con EMASESA, Global Omnium y bueno, a través de los centros de formación de A+, también de AIMPLAS y de EMASESA también, que EMASESA tiene centro de formación, y de APO, ¿vale? En cualquiera de los casos, bueno, si queréis más información en nuestra página web de ASETUB, que es justo en este link que veis aquí, podéis encontrar más información acerca de cuáles son las siguientes convocatorias. Y ya un poco por resumir, era lo que os decía, que para poder tener una buena instalación de tuberías plásticas, si no tenemos el diseño estructural bien hecho, es decir, no utilizamos el programa de cálculo, pero sí que tenemos unas tuberías certificadas y sí que tenemos un instalador cualificado y concienciado en una buena instalación, pues no se podrá tener una excelencia en la instalación de este sistema de tuberías. Pasaría lo mismo si instalamos unas tuberías que no están certificadas, o lo mismo si por lo que sea tenemos un buen diseño estructural, tenemos tuberías certificadas, pero en cambio no tenemos una instalación que pueda ofrecer esa confianza de que se realiza de manera, con una calidad que tiene que tener. En este sentido, para poder tener un buen diseño estructural, pues por eso ponemos en publicación, hemos publicado este programa de cálculo para tuberías de PVC y polietileno. En este sentido, también los asociados al grupo de tuberías plásticas de ANAIP, ASETUB, todos tienen tuberías certificadas bajo marca de calidad. Y por último, también habría que tener un instalador o un grupo de instaladores que tuvieran este carnet de especialista. Entonces, en este sentido, podríamos tener lo que viene siendo una calidad total y una excelencia en la instalación de tuberías plásticas. Entonces, bueno, hasta aquí es mi presentación. Si os parece bien, os voy a compartir pantalla ahora. Os voy a compartir pantalla ahora para hacer una pequeña prueba, por ejemplo, con un cálculo con un cálculo mecánico, por si acaso no lo habéis visto todavía, ¿vale? Vuelvo a compartir otra vez pantalla. Bueno, supongo que lo estaréis viendo ya todos. Bueno, como veis, yo me he metido directamente en la página web de ASETUB, que es asetub.es, y al programa de cálculo podéis acceder de varias maneras. O bien a través del menú principal, en donde se ha habilitado pues precisamente lo que os decía, la parte de tuberías de PVC y polietileno, ¿vale? Sería hacer clic aquí y luego después a entrar el programa de cálculo, o bien, bueno, en el otro sentido también el otro programa que os indicaba, que es el de tuberías de poliéster, que es el que nos han pedido desde AMIBLU, pues bueno, sería directamente venir aquí y poder acceder. En el caso que nos compete, pues sería aquí cálculos y entrar. Otra manera de entrar dentro del programa de cálculo a través de la web de ASETUB sería venirnos hasta aquí abajo, hacer clic aquí y aquí, ¿vale? Es bastante sencillo. En cualquiera de los casos, bueno, si hacemos clic aquí, nos llevará directamente a la página de login, vaya, o de creación del registro. Si no tenemos una cuenta, deberemos hacer clic aquí, bueno, pues para registrarnos introduciendo todas estas campos. En mi caso, como yo ya tengo cuenta, me voy a meter, ¿vale? Pues, y con mi contraseña. Vale, en cualquiera de los casos yo ya tengo un cálculo hecho, pero lo que os comentaba sería darle aquí a nuevo proyecto, ¿vale? Y sería, bueno, pues ir rellenando cada una de estas partes. Yo lo voy a hacer desde mis proyectos, aunque ya os digo que tendríais que meteros aquí en nuevo proyecto para irlo rellenando, ¿de acuerdo? En el caso de que queramos modificar, nos vendríamos aquí. Bueno, esta parte de aquí no la vais a ver, ¿de acuerdo? Esto solamente lo veo yo porque soy la administradora de la herramienta. A vosotros os va a aparecer solamente hasta aquí, ¿vale? Entonces, aquí aparece una serie de listados con todos los cálculos mecánicos e hidráulicos
que hayamos ido haciendo. Si no aparece nada, será un cálculo hidráulico y bueno, en cualquiera de los casos si aparece aquí algo, pues puede ser que sea un cálculo mecánico, bien con presión o sin presión. Por ejemplo, voy a seleccionar este, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, pues tendríamos que introducir el nombre del proyecto, el lugar del proyecto, la entidad de la empresa, el autor y otra serie de información que creamos conveniente. Yo ya he subido aquí un logotipo, ¿vale? Pues para irlo, bueno, pues para avanzarlo, ¿vale? Para que luego después nos quede en el informe final. Seleccionamos también qué tipo de instalación es el que queremos. En este caso yo he decidido que sea una instalación en zanja y también una seguridad de tipo A. Como veis, y era lo que os decía, está puesto cuáles son la nomenclatura, bueno, pues para las pestañas siguientes y sucesivas. Daremos clic en siguiente y en este sentido, bueno, pues tendremos que rellenar la altura por encima de la, voy a hacer esto más clara, más grande, la altura por encima de la clave de la tubería, la anchura que se mide a partir de la clave de la tubería y también el ángulo de la zanja. Y bueno, una vez que se ha introducido esto, le daremos aquí a dimensiones y aparece la tabla esta que os comento en cuestión. Pues seleccionaríamos en este sentido, seleccionaríamos cuál es la tubería que queremos seleccionar, en este caso PN400 y PN6, seleccionamos aquí directamente sobre el espesor y ya directamente de manera automática pues nos rellena estas casillas que están en gris. Si queremos, pues también podemos rellenar cuál es la presión interior de la tubería y cuál es la altura del nivel freático. Le daríamos clic a siguiente, seleccionamos este desplegable, pues cuál es el ángulo de apoyo del tubo, en este caso 120, y bueno, pues seleccionamos también, esto es algo que todavía tenemos que mejorar, ¿vale? Que es que no ponga directamente bueno, pues esta imagen, sino que nos indique cuál es la zona 1 y la zona 2, tal y como os he indicado. Entonces, en este sentido, bueno, pues en la zona 1, la zona superior del tubo, pues rellenamos que sea medianamente cohesivo y cuál es el tipo de compactación que hay, así como la zona 2 y también cuál es el peso específico. Ya os comento que, aunque no esté aquí puesto, si os descargáis aquí en la ayuda el manual, la verdad es que bueno, os va guiando en este sentido y especificando un poco qué es lo que significa cada una de estas partes. Os puede servir de muchísima ayuda. Seleccionaremos también el tipo de terreno. En este sentido, esto no tiene afectación sobre el cálculo, sino que se va a poner de manera informativa y esto sí que va a tener afectación sobre el cálculo, en donde deberemos de rellenar cuál es el tipo de módulo de compresión. Si no los conocemos, para esto tenemos esta tablita de aquí, que es la que os había indicado, ¿vale? Bueno, pues dependiendo del tipo de suelo que tengamos, en este caso me he puesto medianamente cohesivo, y en función del tipo de proctor que tengamos, bueno, pues nos recomiendan una serie de valores, ¿vale? En función de, bueno, si son del módulo de compresión del tubo, o sea, del relleno, perdón, o del suelo. Por último, bueno, pues seleccionaremos cuál es el tipo de sobrecargas que hay, como os había dicho, una instalación sin sobrecargas, una con sobrecargas concentradas o con sobrecargas repartidas. Y también, bueno, pues indicar si se trata de una zona si está pavimentado o sin pavimentar. En este caso, pues yo he decidido que sea una instalación sin pavimentar y le daría aquí a calcular. Me pregunta que si estoy seguro de que quiero calcular, le digo que sí. Y entonces me aparece cuál es el resultado. En cualquiera de los casos, si quisiera darle a modificar cualquiera de los puntos, le daría aquí a modificar proyecto, y si estoy conforme con lo que me aparece, bueno, pues le daría aquí a generar informe. Me aparece esta ventana y le digo que quiero generar este informe en español. Le doy aquí a continuar. En cualquiera de los casos, si no fuera en español, podría ser en inglés, sería seleccionarlo en portugués o en español, ¿de acuerdo? Cuando ya lo tenga, entonces se abre. Y como veis, bueno, pues aquí es que está muy chiquitito, pero porque la imagen era muy chiquitita. Aquí aparecería, este es el espacio para el logo, y bueno, pues aparecería la instalación que hemos hecho, con los datos, si es una instalación válida o no. Aquí aparece, bueno, pues el 2,5% que os decía, con el tipo de características que tiene y, bueno, pues una serie de parámetros que se determinan en base a la UNE 53331. De la misma manera, también se generaría, porque es que, a ver, de la misma manera, a ver, un momento, ahora, esto,
es que tengo los controles, os voy a decir lo que me está pasando, tengo los controles justo encima y no soy capaz de que no se despliegue. Entonces, bueno. Bueno, en cualquiera de los casos esto sería lo que veríamos, ¿vale? Si por lo que sea quisiéramos hacer un proyecto nuevo, sería darle aquí a nuevo proyecto, en vez de cálculo mecánico, podría ser un cálculo hidráulico y procederíamos de la misma manera. No me voy a entretener mucho más porque ya os digo que es bastante fácil y bastante intuitivo en este aspecto. Entonces, bueno, pues vale, estoy viendo ya algunas de las preguntas. Si quieres te echo una mano, pero sí, hay varias que hablan de un error, ¿vale? Que no pueden probar el programa porque les sale error 500. Sí, efectivamente, no son los únicos porque de hecho ya hemos registrado ese error y ya no estamos hablando con Soluciones Stanet porque no entendemos por qué les pasa, incluso pasa gente también de ANAIP que no pueden acceder porque también les sale este error 500 y de todas maneras, si os parece bien, pues podéis comunicar este tipo de cosas a info@setup.es para que lo tengamos en cuenta, incluso a lo mejor mandándonos un pantallazo de los tipos de errores que puedan salir y ya os digo que están trabajando en ello a lo largo del día de hoy. Bueno, nos pondremos en contacto con Soluciones Stanet para ver si está ya solucionado y supongo que a más tardar la semana que viene ya quedará solventado. Vale, aquí hay una pregunta que dice que si se puede definir la altura de la zona E2. Todas las alturas y todos los parámetros que se han definido dentro del programa de cálculo son los que están recogidos dentro de la norma UNE 53331. Si no está incluido dentro del programa de cálculo, esto quiere decir que la UNE 53331 no recoge precisamente ese parámetro. Por lo tanto, si no está es porque no está definido en el método de cálculo bajo la UNE 53331. Otra que dice qué fórmula se utiliza para el cálculo de la pérdida de carga y qué rugosidad se considera. Vale, para el cálculo de carga, según la UNE 53959, se consideran, primero, en función, son fórmulas experimentales, lo estoy diciendo un poco de memoria, ¿vale? Porque no son fórmulas que pueda decir, tengo la de Darcy o tengo la de... O sea, no, son fórmulas que son experimentales, que están recogidas en esta norma UNE 53959, que es específica para tuberías plásticas, para el cálculo hidráulico de tuberías plásticas, y que va en función del número de Reynolds. Para el número de Reynolds, que creo que es desde 4.000 hasta 150.000, se aplica una fórmula y a partir de un número de Reynolds de 150.000 se aplica otra fórmula. Que va en función, si no recuerdo mal, del diámetro y de la velocidad. Pero lo estoy diciendo muy de memoria porque ya os digo que no es una fórmula, vamos a decir lo que sea de Darcy, no, o sea, es una fórmula experimental que se recoge bajo esta norma UNE 53959 específica para, bueno, pues para tuberías plásticas. Vale, por aquí dice también, el cálculo se realiza para canalizaciones convencionales. Dice, ¿se podrían adaptar los datos de partida de manera que se pueda hacer un cálculo aproximado para una perforación horizontal, dirigida o INCA? No, porque de momento esto es para tubería enterrada. Este programa de cálculo está hecho para tubería enterrada, que es lo que recoge la UNE 53331. Si recordáis, voy a poner otra vez la de esta aquí. Voy a compartir pantalla. Vale, espero que veis mi pantalla, ¿verdad? Bueno, yo supongo que sí. Vale. Sí. Este tipo de cálculo, el cálculo mecánico, está hecho específicamente para tuberías de pared compacta para PVC y polietileno. La UNE 53331 está preparada para cálculos mecánicos de tuberías enterradas. No es para perforaciones dirigidas ni para INCA. Es directamente para las acciones que sufre una red de tuberías enterradas. La verdad desconozco si hay un programa si hay una norma técnica, supongo que la habrá, vaya, pero la verdad lo desconozco.
para hacer los cálculos de las acciones que sufren este tipo de tuberías para este tipo de perforaciones, pero vamos, para este tipo de instalaciones, perdón. Pero en cualquiera de los casos, ya os digo que con este programa no se recogen el cálculo mecánico e hidráulico, cálculo mecánico sobre la UNE 53331 para tuberías de PVC-U y polietileno, bajo la UNE 1452, una UNE en ISO 1452, me dice que no se oye, ¿se escucha? ¿Vosotros escucháis lo que digo? Sí, yo estoy oyendo, no sé... Vale, perfecto. Sí, dicen por aquí que sí. Vale, perfecto. Bueno, pues bajo la UNE en ISO 1452, que es PVC-U con presión, UNE en, que es para PVC-U sin presión, y después bajo la 12201, UNE en 12201, que sería pues para tuberías de polietileno con presión, en donde se recogen los tipos de P40, P80, P100. Para cualquier otro tipo de tuberías, es recomendable que os pongáis directamente en contacto con las empresas que ofrecen este tipo de soluciones, porque ellos sí que tienen específicamente para estos productos con especificidades concretas los cálculos hechos. Entonces, por ejemplo, para una tubería que pueda ser de poliéster o que pueda ser multicapa, en ese sentido sí que tendríais que ponerse en contacto directamente con los fabricantes, porque, por ejemplo, pues no está recogido, al menos nosotros no lo tenemos recogido en ningún tipo de programa de cálculo, y menos no lo puede amparar la UNE 53331, que, como os digo, pues es para el cálculo mecánico de tuberías enterradas, ¿vale? Vale, hay alguna preguntilla más. ¿Puedes elegir vehículos con cargas predeterminadas sin tener que ponerlas nosotros? Sí, eso es. Existe a ver si me deja. Vale, vuelvo otra vez a compartir pantalla, ¿vale? Porque, claro, no os lo he enseñado, perdonad. Compartir pantalla, le doy a la pantalla. Vale. Voy a darle aquí a mis proyectos y voy a volver a poner perdonadme, porque es verdad que no os lo he enseñado, ¿vale? A ver, voy a subir esto, le doy a siguiente y sobrecargas. Perdonadme porque es verdad que no os lo he dicho. En este sentido, bueno, pues tenemos este botón de aquí, que es el de vehículos, le hacemos clic y se nos despliega esta tabla en la que, bueno, pues seleccionando directamente el tipo de vehículo en cuestión, ¿vale? Pues nos rellena directamente cuáles son estos parámetros. El parámetro C lo calcula en función del A y del B, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos que sea este o que sea este otro, hacemos clic directamente encima y bueno, pues se selecciona, le daríamos después a calcular y ya estaría hecho. Pero es verdad que con las prisas no os lo he enseñado. Dice por aquí, a ver, para el cálculo mecánico, ¿dónde interviene la presencia de la napa freática? Para el cálculo mecánico, ¿dónde interviene la presencia de la...? Bueno, pues eso tendría que mirarme la norma, porque de memoria no me lo sé, porque la norma UNE 53331 es para estudiársela, vaya, es una norma que si la habéis leído alguna vez es un tanto compleja. Yo tengo unos esquemas hechos, pero los tengo en un cuaderno aparte, que no los tengo aquí, y sí que interviene en ciertos parámetros del cálculo. Si queréis, me podéis mandar esa consulta a amanda.gomes@nai.es y os la contesto por correo. Pero aquí, así de presente, no os lo puedo decir porque ya os digo que la norma UNE 53331, bueno, pues una norma, es completa, pero es una norma que es compleja de entender y de seguir. De ahí que, bueno, en este sentido, este programa de cálculo ayuda y facilita bastante en la realización de estos cálculos, vaya. Entonces, bueno, si le parece bien al asistente, pues que me envíe un correo directamente y yo le contesto. De todas maneras, yo creo que el chat se nos queda registrado, o sea que también se puede responder luego. Aquí, bueno, hacen una propuesta más que una pregunta y dicen que en el informe sería conveniente que figurase en un gráfico con las condiciones del cálculo, tipo de terreno, compactación.
Eso está recogido, de todas maneras, no es un gráfico, pero lo que sí que aparece es a lo largo del informe, sí que aparece recogido cuál es el tipo de, bueno, cuál es el módulo de compresión, cuál es el tipo de terreno, aparece recogido en cada una de las partes. Sí que es verdad que no es un modo de gráfico, pero está escrito dentro del informe. Vale, yo creo que quedan varias preguntas. Si quieres hacemos un par más, ¿vale? Y como tenemos el chat registrado, la pregunta que se nos quede, ¿no? Se le puede responder por email, ¿te parece, Amanda? Perfecto, Vale, pues Mercado. en el cálculo hidráulico dice solo se consideran tuberías rectas horizontales, dice no se pueden incluir codos, compuertas, alturas geométricas u otras interacciones. Pues en este programa de cálculo tal cual, no. Lo que se incluye solamente son tuberías. Los codos no se incluyen, tendrían que hacerse el cálculo aparte. Aquí lo que se ofrece es cuál es la pérdida de carga en el tubo a lo largo de la longitud del mismo. Vale, ¿el cálculo mecánico vale para las tuberías de PVC orientado? No, en este sentido también, por eso también había puesto esta diapositiva, que la vuelvo a proyectar otra vez, ¿vale? Vale, esto no es. Un momento, ¿eh? Un momento, a ver. Bueno, lo digo de palabra. En este sentido, las tuberías de PVCO tienen también ciertas especificidades que no se pueden recoger en este programa de cálculo global, por decirlo de alguna manera. Sí que le compete la misma norma, pero digamos como que tiene ciertas especificidades que nosotros no podemos ofrecer como grupo, como ANAIR, ¿de acuerdo? Como ASETUR. Entonces, en este sentido, para tuberías de PVCO, lo mejor es que os pongáis directamente en contacto con las empresas fabricantes de tuberías de PVCO para que ellos os puedan facilitar esta herramienta. Me consta que sé que Molecor tiene una herramienta de cálculo para tuberías de PVCO y creo que ya hay otras empresas que también están trabajando en este tipo de herramienta de cálculo. En cualquiera de los casos, tengan la herramienta de cálculo o no, sí que os recomiendo que os pongáis directamente en contacto con las empresas fabricantes para que os puedan dar este cálculo de acciones sobre las tuberías de PVC. Vale, y una más, y nada, las demás que no se preocupen, que se les va a responder también, pero por email. Dice, ¿tiene aplicación para el cálculo de mangas de rehabilitación CIPP? No, pasa lo mismo igual que con lo que sería de Inca. En este sentido, para como digo, la UNE 53331 está recogido para tuberías enterradas de PVCO, polietileno, polipropileno y PVCO. En este sentido, no está recogido y no está contemplada para la instalación de mangas curadas in situ directamente. Solamente está para tuberías enterradas. Muy bien, pues si quieres, Amanda, son ya las 12 casi. Sí, perfecto. Lo dejamos si queréis aquí, lo que dice Mari Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen del Amo, por ayudarme en la gestión de este webinar y por haber sido tan estupenda moderadora. De verdad que sí, muchísimas gracias. Nada, hombre, nada. Y a vosotros, que sepáis que las preguntas se quedan registradas en el chat. Yo os contestaré una a una todas esas preguntas que han quedado pendientes en cualquiera de los casos. Si lo que sea os ha quedado alguna duda, os invito a que supongo que habréis recibido el correo, a que os inscribáis al siguiente webinar que tenemos, que va a ser la misma presentación, pero por si acaso hay alguna duda más, que será el día 29 a las 11, también a través de Zoom. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vamos viendo, y cualquier duda que tengáis, escribidnos, de verdad. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Hasta luego, buenos días.